Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 3 de Beth Frien 3 de 4, Uea se venga de Kim basados en el libro. Ahora era un sol abrasador y la mayoría de los asalariados acababan de terminar su almuerzo y regresaban al trabajo. Entré al edificio de oficinas. Un hombre alto también estaba detrás de mí y mientras esperaba el ascensor, vi una figura acercándose por el rabillo del ojo. Tu chica está ahí. ¿Por qué no vas a saludarla? Le hice un gesto a Ikin para que mirara hacia arriba. La hermosa chica estaba parada frente a la cafetería. Yo mismo no lo conocía, pero sabía que había estado con nosotros. Trabaja en la empresa de abajo. Realmente le gusta a Ikin. Básicamente, se acercó para aprovechar la oportunidad de saludarlo todos los días. No, vamos. Su respuesta me sorprendió un poco, y cuando vi el ceño fruncido en su rostro, y el ceño fruncido en mi rostro, debí haber adivinado una o dos cosas. Sospecho que no debería gustarle este tipo, ¿eh? ¿Realmente no te gusta? ¿Te gustaría comprar un poco de café? A propósito, jugué con ella para llamarla por su nombre en voz alta, y cuando vi que la niña se giraba para mirarlo, no pude evitar levantar la comisura de mi boca. Desafortunadamente, inmediatamente me miró y yo no lo miré. Siempre quiero encontrar oportunidades para burlarme de ella y hacerle sentir lo mal que es ser objeto de burlas. Volví a mirar a la chica y la vi caminar hacia nosotros. Estoy secretamente satisfecho con el efecto. Decidí dejar atrás a King y esperar el ascensor solo, pero cuando vi a la persona a mi lado esperando el ascensor, pensé más rápido y me fui. Uea, hola gerente. Gerente, oh, ¿qué pasa, señora Non? Arrugué la nariz y vi que King detrás de mí aceleraba y caminaba hacia el gerente de la empresa, que también estaba esperando el ascensor. Le sonrió cortésmente al gerente y comenzó a conversar, y la niña vio a Ekin hablando con el gerente. Mientras conversaban, él se movió por un rato y finalmente se dio por vencido y se acercó a saludar. Oh, señor, mejor alejar a Mai y vivir con el cachorro. Entré al elevador murmurando para mí mismo, escuchando a Ekin charlar con el gerente, pensando que sería divertido molestarlo esta vez. Buena suerte para ti esta vez. Después de llegar al piso corporativo, dejé que Ekin continuara hablando con el gerente. Regresé a mi escritorio primero, abrí el archivo de trabajo de hace un momento y continué trabajando. Después de un tiempo, el hombre alto regresó al departamento. Caminó justo frente a mí con sus ojos llenos de irritación. King, ¿quieres vengarte de mí? Lo que quieras, respondí casualmente. King hizo un puchero como si quisiera decirme algo, pero fue interrumpido por un colega que acababa de entrar. King, acabo de conocer a esa chica. Trabaja bajo nuestra compañía. ¿Cómo se llama? No recuerdo. ¿Gun? Un programador junior se acercó. Escuchó claramente los pesados suspiros de la persona a su lado. Regresó lentamente a su escritorio y luego respondió perezosamente con su voz. King, no amó. Gun, cierto. Me preguntó si has estado ocupado con el trabajo últimamente. No te ha visto sentado en la cafetería en varios días. King, entonces, ¿qué dijiste? Gun, dije que estás muy ocupado con el trabajo y no tienes nada de tiempo libre. Bueno, ese es un buen punto. Estaba claramente aliviado por la voz grave y me sorprendió un poco su comportamiento. ¿No te gusta esa persona? Creo que es bonita, a diferencia de las compañeras de trabajo de nuestra empresa. Gun solo preguntaba mis dudas, porque la actitud de Kim hacia la chica era muy buena sin importar desde ese punto de vista. Kim era muy amigable. Nunca antes lo habían visto esforzándose tanto por evitar a alguien así.